Hola mis amores, mis reinas perfumadas. Hoy vamos con un unboxing de perfumes, con un par de perfumitos que creo que tanto yo como vosotras estábamos esperando. Por supuesto vengo en compañía de mi compañera Irene. que nos va vamos a compartir ambas las primeras impresiones de estos perfumes, a ver qué tal salen. Y esperemos que no nos decepcionen y nos sorprendan, por lo menos eso espero yo, porque dos de ellos los esperaba mucho. Irene estará viendo por aquí una super caja y además ayer le decía, oye, pues este perfume tiene un nombre muy particular y es con el que me gustaría empezar y después vamos con las otras novedades. Aún así, novedad, super novedad. Y es que espero que prontito pueda coincidir porque por temas de trabajo más el del muchacho. Irene, tú sabes que vamos a tener un modelazo para grabar con nosotras y darnos opiniones, ¿eh? ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Pues sí, tengo un nuevo chico, además me encanta, fantástico, súper majo, que se me ha prestado a grabar con nosotras esas opiniones. A mí me gustaría plantearle algunos de estos últimos perfumitos que han llegado en esta temporada para que él nos dé opinión. Pero si tenéis idea, queréis ver cómo reacciona, además un chico joven, ¿cuántos años tiene? 17. 17 años, hombre, claro que sí. Y además ya lo veréis, monísimo. Bueno, pues si queréis que le demos a probar algún perfume en especial, escribidmelo abajo, que espero coincidir prontito con él y que podamos grabar pronto. ¿Qué te parece? Yo estoy ilusionadísima. ¿Te hace ilusión? Sí, mucha. Mucha. Interpretadlo como queráis. Bueno, Irene, ahora sí, vamos a empezar. El primero no es novedad, sino que ya lo haya visto en otros canales y mucha gente opinando de este perfume. Y además es que la forma es... ¿Cómo describirías esta forma? Sí, sí, ¿cómo Muy Michi. Muy Michi, Michi de gato, ¿vale? Y es que es el perfume... ¿Lo he dicho bien? De Carmen Electra. Irene, ¿tú sabes quién es Carmen Electra? Pues no. Se supone que es esta señorita que aparece aquí. ¿Cómo lo ves? Muy grrr. Muy caray. Pues esta señorita muy que aparece aquí es la que hace este perfume. Bueno, ¿tú has oído alguna vez ¿cómo era? Los vigilantes de la playa, ¿los has oído alguna vez? Sí. Bueno, tú has visto también el Scary Movie, que hacen la parodia de esa serie y todo eso, ¿no? Bueno, pues Carmen Electra salía en esa serie. Uy, enséñaselo cómo viene. Viene una sobrecaja y es un set, ¿vale? A ver si se va a caer. Este lo compré en Amazon y lo envían desde Francia, no, desde Alemania. Esto para sacarlo. A ver si tú puedes y si no vamos a tener que sacarlo y empujarlo desde abajo. A ver si tú puedes. Mientras sí, empújalo desde ahí. Yo os digo las notas de este perfume. Que tiene mandarina, melocotón, frambuesa, orquídea, caramelo, ámbar. Bueno, tiene un montón de cosas. Ya lo ha sacado. ¡Oh! ¿Y qué es esto? Uno será un body milk, ¿no? A ver. Uno para el pelo, a lo mejor para mí. Shower gel, esto es gel para el cuerpo y ¿Y eso es loción corporal. Nada para el pelo, ¿no? Vale. No es para el pelo, no es para el pelo. Bueno, dentro de nada tiene que llegar la Primor Box y estas cositas que están mandando también muchas cositas para el pelo en esas. Que por cierto, el gel de coco huele que el del pelo Sí. huele que te mueres. Bueno, aquí lo tenemos. A ver, Irene, te había dicho mandarina, melocotón, frambuesa. A ver, no es nada del otro mundo. Es bonito, pero no es nada del otro mundo. Huele a mandarina con frambuesa. Es mucho, te da la sensación de primeras como esos perfumes de la Louis Couture, este que era como mucha naranjita y todo eso. Pues ahí, por el estilo. ¿Qué tal lo ves? Es que lo que puedo decir no es malo, pero puede ser a lo mejor ofensivo, se lo ¿Por qué? pueden tomar mal. Porque yo iba a decir que huele
¿A dónde vamos a la revisión de los pies de mi hermana? A la podóloga. Sí, huele a eso. No sé, es que a lo mejor se lo toman mal. ¿Qué huele? ¿Tipo ambientador? Sí, ¿Sabes por qué puede ser? Porque lleva melocotón. Y a ver, puede ser. es que está muy extendido los ambientadores de melocotón. Está diciendo que le da el olor. Vamos a una podóloga, ¿vale? Y claro, en la salita de espera, pues tienen ahí ese olorcito de ambientador. O sea, ¿lo ves un poquito perfume barato? Sí. Perfume que tira más hacia ambientador. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí está, una gatita. No es un... Oye, ¿qué has hecho? Es que... ¿Qué has hecho? Muy mal. Dame la mano. ¿Eh? No. Bueno, el perfume de Carmen Electra, a pesar de haber escuchado pues muchas reseñas y opiniones, la primera impresión del aroma, esa naranjita así, no te da la impresión de ser un perfume bueno. Si quieres, déjalo así de pie por algún ladito, porque vamos con los platos fuertes. Que por cierto, estas compras vienen de Arenal y de Parfum Dreams, ¿de acuerdo? Que luego me lo preguntáis. Luego me lo preguntáis. La que me diga dónde lo he comprado, le doy un corazón y no le digo nada. Fuera. Es que Irene, que van y me lo preguntan. Eso es porque no se ve en el Ay, vídeo. Dios mío, qué paciencia. Bueno, muestras. Me mandan una muestra, ha sido entre una y otra, una muestra de la BB Cream de Garnier. ¿Eso para qué es? La BB Cream es para la cara, cariño. Pues para Tipo mí. de maquillaje, ¿vale? Pero que tiene como hidratante de Garnier. Está muy bien la Garnier. Miss Dior, Rose, cremita de... Esta es el serum de Lancôme. Por aquí, este también es maquillaje. No, este no es maquillaje. Es que de Lancôme no tengo también maquillajes. No, esta es cremita. Esto es lo mismo. Otra Genefique. Y agua de alegoría, bergamota de Calabria, ¿vale? Esas son las muestrecitas. Bueno, Irene, tengo dos súper esperados, súper deseados por nuestras chicas. Te concedo a ti el elegir Idol de Lancôme o Alive Intense de Hugo Boss. ¿Cuál elegimos? El rosita para el último. Ese, vale. Pues Irene está abriendo Alive, que es uno de Parfum Intense, perdón, que te miro los mililitros, y es de 30 mililitros. Chicos, deciros, este perfume no lo han traído todavía ninguna perfumería de España. ¿Dónde lo he encontrado? En Parfum Dreams, ¿vale? En Parfum Dreams lo tiene, que es la perfumería que nos manda las cosas desde Alemania, ¿vale? ¿Y por qué no ha llegado a España? Ni puñetera idea, pero no lo encuentras en ninguna tienda, no sé si llegará más adelante ni nada, pero el único sitio donde lo puedo encontrar es allí. ¿Qué tiene? Frambuesa, vetiver y benjuí. Ponlo en la cajita. Sí, enséñalo. ¿Qué te parece la botella y el color? Bonita. Pues ¿sabes cómo yo lo veo? ¿Cómo? Como un ladrillo de cuadrado. De rectangular. Es que no tiene una forma bonita, es rectangular. Pues a mí sí me gusta. Es rojo, está bonito porque es rojo, pero vamos, es rectangular. Aquí, en este cartoncito de aquí. Vale, ya. ¡Hala! ¡Qué bien huele! ¡Qué súper frutal! ¿Qué te parece? Ya estamos, ya sabéis que Irene, en cuanto huele algo, se le va a la mente. Es mucha frambuesa, es mucha frambuesa dulce. ¿A que sí? ¿Qué te parece? Venga, a ver. Que Irene tiene que paladearlo, tiene ahí... ¿Cómo lo sientes? Me gusta. Muy dulce. Muy dulce, frutal. Sí, pero tampoco se pasa que dices, uff, chuche. No, No. pero no. Vale, quizá y no es tan dulce como de otras marcas. Es agradable. Es agradable, ¿verdad? Muy agradable. Vale, ok. De todas formas, mini crítica inicial. Es mucha frambuesa y no es que digas, ¡hala! ¡Qué locura!, ¿no? No. Con respecto al aroma que nos presenta este Alive, que es quizá y por eso por lo que no han arriesgado en muchos más países, es que tampoco es algo súper novedoso. De primeras no se le notan
muchos tipos de aromas juntos, es mucha super frambuesa, ¿no? Y quizá, y en ese sentido, si volvemos al tema de la frambuesa en el perfume y echamos para atrás en esos años en los que hemos tenido muchísimas frambuesas, quizá y sea un perfume que huele rico, que huele bien, pero no vaya a destacar. Huele riquísimo, sí que es verdad, pero acordaros que hay mogollón de perfumes con frambuesa. ¿Huele rico? Sí. A Irene le encanta la botella rectangular. Y bueno, Irene, este otro que es además, que nos lo han pedido un montón, es Idol Le Parfum Nectar. El Idol de Lancôme, versión Nectar. Tómalo. ¡Uy! Que se te cae, Irene. Se te cae el tío, es tu culpa. Es verdad, es mi culpa. Notas, Irene, esto puede ser o es mucha rosa o es un caramelazo. Literal, porque tiene 3 tipos de rosa. Rosa de Grasse, rosa y rosa turca. Pero a continuación tiene caramelo, vainilla y palomitas de maíz. ¿Qué te parece? ¿Cómo que palomitas de maíz? Pues palomitas de maíz. ¿Las tiene ahí flotando las palomitas? No las tiene. ¡Oh, sí, una palomita! Ahí tenéis la botellita. Muy finita. Muy finita. Es el tamaño pequeño, 30 mililitros. Bueno, este es el que hoy me voy a poner yo. ¿Qué te lo vas a poner en la mano? Sí, pónmela. Aquí. Vale. Venga, pónmela, que esta me toca a mí hoy. ¡Uy, qué cara! ¿No te gusta? No lo sé. No lo sé. A ver. No es desagradable, pero tampoco es wow. Tampoco... A ver. Yo, mira que me tengo que decir a mí misma, Isa, no te guíes. A ver. Eso que yo soy opinadora, ¿no? Pero yo me digo a mí misma, Isa, cuidado, no te guíes por las opiniones de los demás. Porque ¿qué había leído yo? Que esto era un caramelo avainillado, tal. Pero, ay, ¿sabes qué pasa? A ver, da tu opinión. Es que yo no sé qué pensar. A ver, No huélemelo en la piel. Es que no huele igual aquí. No, por eso te digo, por eso te doy mi mano. Por eso te doy mi mano, que lo que importa al final es la piel. ¿Te lo quieres poner tú en tu piel? Póntelo tú en tu mano. Ay, ¿sabes qué pasa? A mí, impresión. Me resulta súper rara la sensación, creo que también es parte de esas palomitas de maíz, que es como si hubiera una cosita un poquito salada, un poco Sí. que dices, hay algo raro. Y además me choca muchísimo, no sé si es la rosa y el caramelo, o la rosa y las palomitas, porque se supone que las palomitas deberían de ser algo salado, ¿vale? ¿O qué? Pero hay algo que, utilizando la expresión de Marina, me chirría, que te digo yo ahora mismo, si yo fuera a probar este perfume en una perfumería, según lo huelo, lo dejo en la estantería y me voy a buscar otro. Así, sin más. Así sin más. Si yo voy a probar este perfume así a la perfumería, lo dejo y sigo buscando. Pero es mi opinión. ¿Tú cómo lo sientes? O sea, ¿te lo has puesto en la piel? ¿Cómo lo ves? Es que en mi piel sí noto como las palomitas caramelizadas. Vale, pero a ver, huélelo. ¿A ti te gusta? ¿Tú te lo comprarías? No. No me desagrada, no es que diga ni de ¿Quieres olerlo? broma, no.
Pero si A me ver, dan a huélelo, elegir Marina. entre... Tenemos aquí a Marina. Si me dan a elegir entre este u otro, yo escojo otro. A ver, Huele diferente las manos de mi hermana a la tuya. bueno, A que la mía échatelo huele tú. más a maíz. No, en la palomitas tuya huele más dulce, huele más rico. En la de mami no se nota tanto dulzor, pero sí que se sigue oliendo dulce. Vale, póntelo tú y dame tu opinión. Porque es un, no sé, no sé. Tú, mientras lo prueba Marina, si tú fueras a la perfumería ahora mismo A ver, si y me dan a probaras elegir este o ese, si me dan a elegir entre este o ese, me voy a buscar uno de chico. vale, Es porque broma, no, sí. es que a ella le gusta Pero- ser de chico. Sí, Huele de Yo, yo ahora mismo, Huele dulce. te huele dulce, vale, te huele Me dulce, gusta, pero me gusta. ¿a ti te gusta? Es que me huele dulce, pero es que no sé, me gusta. No me empalaga. No me empalaga el olfato. No, no es que te empalague, es el conjunto de notas. Es que a ti también te huele distinto. Joder, madre Me mía. huele mejor en mi mano. Mi mano huele mejor que la vuestra. ¿Por qué en la mía huele tanto a rosa? ¿Te da la impresión de que Porque la te la mía... han puesto en el tatuaje. Ah, es verdad, no Es lo he puesto verdad. en el Pero tatuaje. esas no son rosas. Da igual. No, son flores de Pero almendra. son flores. Bueno, de todas formas, huele, ¿te da la impresión de Bueno, que la mía ¿otra huele? vez? Sí, quiero que... ¡Huéleme! ¿Te da la impresión de que yo huelo un poquito más a rosas? Es que serás tú que estás emparanoiada con las rosas. Estoy paranoiada con las rosas. No lo sé. Aún así, jolines, que... a ver, tengo un Idol de Lancôme que tiene rosa, que creo que es el Intense. No, el Aura. Muy bonito, que sigue teniendo rosas, pero lo han combinado de un modo que me gusta mucho. ¿Vale? Pero yo es que este ahora mismo me lo huelo y... ya lo sé. Como os dais cuenta, se nota que cada persona en su piel, de un modo u otro, Sí. o no sé si es la piel o es en nuestro olfato, no, yo creo que es la piel, porque cuando nos olemos nos damos cuenta de que se nota un poquito distinto, ¿vale? Fijaros lo importante que es que entendamos que cada uno tiene su piel, por supuesto. Yo no puedo tener la tuya. Menos mal. No puedo hacerme un bolso con tu piel. No. Ah, la cosa es que al final todo esto son muchas sensaciones, mucho, pues eso, personal. Y de un modo u otro, yo qué sé, no sé si es, vuelvo a decirlo, esa rosa con el caramelo, las palomitas con la rosa, pero yo lo huelo y digo, No. no, A por otro. no por otro, efectivamente. No sé, no es lo mío. Yo creo que aquí hay cosas que aunque parece una composición de aroma sencilla, puede ser complicado, no es un perfume para comprarlo a ciegas, ¿verdad? No. Independientemente de que vosotras vayáis a la perfumería y que sí os haga vibrar, que sí os guste, primero, este perfume no es de los baratos. Lancôme, sabéis que en esta línea se está subiendo de precio. Deja que lo enseñe. Yo después de oler este perfume tengo más claro que los perfumes de chicos son para mí. Vale, vale. Por cierto, ¿has probado el de Zara que le he dado a tu padre? Pues no. Cógelo, cógelo. Ya que estamos, a su padre que terminó, su padre que es mi marido, le di uno de Zara porque ya terminó el último perfume que le di. Enséñales cuál es. Léelo. Le ha quitado el tapón, que el tapón lo tiene. Zara Cool... ¿Cómo se dice esto? Cool Height. Hey. Bueno, Height, Ajá. Height, una cosa así, parece Pero alemán. Heights, Heights, ¿no? Height. Zara Height, como sea, y no sé qué. Pruébatelo. Que llevo unos días que se lo está poniendo que digo, te como. Huele riquísimo. ¿Qué te parece? Que me lo he puesto yo el otro día para irme a trabajar, me lo puse. Que me encanta. Este Zara es la leche. Déjame el taponcito. Que me pone nerviosa que le quite el tapón. Huele, es que huele genial. Me encanta. Huele genial. Muy rico. ¿Qué te parece? Además, súper de verano. Todavía no he visto la composición. Seguro que tiene piña. Fua, esto huele... Mira, Zara Heights. Que no sé cómo se pronuncia.
Ya lleva un buen cacho. Además, le dura un montón a tu padre. Porque hay días que viene, ayer cuando me recogió con el coche, cuando salió de trabajar, digo, todavía huele. Estaba en el coche y digo, todavía huele. ¡Qué rico! ¿Qué te parece? Muy rico. ¿A que me sí? encanta. Masculino, pero fresco y de todo. O sea, ese perfume de Zara es tremendo de rico. Bueno, Irene, ¿quieres completar con alguna conclusión con estos perfumitos? ¿Qué me dices? Me gusta el perfume de hombres. ¿Te gusta el perfume de hombre? Déjame que te huelo. ¿Cuál de los dos? El de mujer. El tuyo huele menos a rosas. Por favor, huélete a ti, huéleme a mí. Joder, que ya lo he hecho. No, huéleme. Madre mía. Otra vez, otra vez. Venga, venga, huéleme. Es que el tuyo huele más a rosas y el mío huele más a palomitas caramelizadas. ¿Y por qué el mío tiene que oler más a rosas? ¿Por qué? Pero es que es verdad, o sea, de verdad, a nuestras seguidoras que nos ven, os lo prometo, a que el mío huele, mi mano huele más que a sí, rosas. que sí. Sorry. Es que no quiero que me pase esto. El tuyo huele más a palomitas y yo huelo más a rosas. ¿Por qué si yo no quiero oler tanto a rosas? No, es terrible. Bueno, conclusiones de hoy. Hoy el unboxing no ha sido especialmente bueno. Bueno. Primero, el primer perfume. Muy casual. Normal. Vale. Va a entrar en perfume barato que huele a perfume barato. Sí. ¿Vale? Hay que ser sinceros. Perfume barato que huele a perfume barato. Muy vistoso, muy Animal Paint, pero al final no. Alive, perfume que huele rico. Vamos a ver qué tal Muy es su agradable. duración, siendo de Hugo Boss. Pero volvemos a que Alive es un perfume de mucha frambuesa que a primeras quizá, y si ya tenéis otros perfumes de frambuesa, no sea especialmente necesario. Ya lo sabéis, tenemos desde Elisa, Armani, montones de perfumes con frambuesa que salieron en años anteriores. Y el Idol Nectar, que viene a ser un poquito particular. Yo ya veo por dónde va mi camino en mi gusto. Irene, ¿tú te lo comprarías? No. Yo ya os lo he dicho, mi impresión, si fuera la perfumería lo probaría. Por lo cual, yo no digo que a nadie no le vaya a gustar, porque esto es siempre gustos. Pero en este caso, por favor, no lo compréis a ciegas, no os lancéis. Cuidado con las opiniones que leéis o escucháis, ¿vale? Aquí nosotras nos incluimos, como siempre, Sí. porque nosotros damos esa opinión personal. Y todo es muy personal en esto, ya vemos cómo cada piel es distinta. Sí. Pero, por supuesto, igual que yo había llegado incluso a leer que era un perfume muy acaramelado, pues oye, será en la piel de esa persona que se lo ha Sí. untado ahí con nocilla, ¿no? Con dulce, ¿te imaginas? Se lo untas con dulce de leche. Ay, qué rico. ¡Ay, qué rico! Entonces, en otras personas lo sentirán así, pero en mi piel es mucha rosa y hay un olorcillo que yo lo detecto como raro. No sé, No hay que comprarlo a ciegas. No, Hay no. que ir y probarlo en tu propia piel. Sí, porque este va a ser particular. Sí. Bueno, Irene, no estoy súper mega contenta, pero ¿qué le vamos a hacer? Así que Bueno. seguiremos probando y por supuesto reseñándolo para que nuestras chicas sepan bien pues con qué nos vamos a encontrar cuando vayamos a probarlo y descubrirlo. De todas formas, Irene, muchas gracias por haberme acompañado en este vídeo y así le damos juntas nuestra opinión a las seguidoras. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.